Como siempre he señalado, cuando los temas son complejos y uno no tiene la formación necesaria para poder abordar al detalle, por supuesto que me informo. Reviso la opinión de los especialistas, llamo, consulto, pero una cosa es que yo opine y otra cosa es que revisemos al detalle y con la ley y con los documentos en mano, papelito manda, como dicen, y desglosamos al detalle y criticamos, si es necesario, las decisiones que se toman en nuestro país. La abogada constitucionalista Elizabeth Sea está con nosotros para abordar justamente la decisión de la jueza que detiene este proceso legítimo de elección en el Congreso de la República. Bienvenida, PBO, doctora Sea. Judy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. La doctora ha ingresado y me dice, vamos a desglosar, aquí tengo la resolución y la vamos a revisar al detalle. Y muchas gracias, doctora, porque yo acabo de citarla. Usted ha tuiteado sobre el periodo de tachas que hubo en algún momento en el proceso de elección y que a estas alturas lleguemos a cuestionar a los candidatos, lleguemos a cuestionar el procedimiento, si se debió o no publicitar las calificaciones, los argumentos y demás. Yo la dejo a usted para que nos explique. Primero, su opinión sobre los últimos hechos. Bueno, definitivamente aquí hay abundante material que analizar. Yo voy a comenzar refiriéndome a que definitivamente justo en el momento en el que el Congreso de la República está cumpliendo una función, una competencia constitucional y también legal, porque está en su reglamento parlamentario, dentro de sus funciones especiales, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, cuando ya todo el proceso prácticamente ya está hecho, ¿no? Porque, ojo, esto no es un proceso, un procedimiento de elección que nace en razón hace unos meses. Esto nace, no lo olvidemos, con justamente la disolución del Congreso anterior, ¿no? Que también trató de elegir a miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, al señor Vizcarra no le gustó, impulsó su reforma política. Tenemos este nuevo Congreso que ha decidido, bueno, llevar a cabo justamente esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional, apegado a su reglamento, apegado también a la modificación del Código Procesal Constitucional que se dio también el año pasado, justamente para que los que exigían pues que sea pues una elección meritocrática, transparente, etcétera, se implementara a través de un reglamento, ¿no? Que sea específico y especial para la elección de los tribunos, y así ha sido, ¿no? O sea, se ha cumplido con todos los parámetros de forma legales que se habían implementado para esta ocasión. Luego del criticado proceso de elección del Congreso disuelto, que fue el mismo proceso por el cual fueron elegidos los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Así es, y parece completamente pues contrario, ¿no?, a un Estado de Derecho, que siendo estos mismos magistrados que ya están con mandato vencido hace rato, ahora se aboquen a resolver esta causa que tiene que ver justamente con la elección de los miembros. Uno de los que ha salido a opinar es el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Él deja entrever, realmente realiza una especie de acusación arriesgada, diciendo que ese Congreso está eligiendo con nombre y apellido a quienes van a defender en el futuro aparentemente sus intereses. Yo le decía por redes sociales, ¿esto califica como una fake news o como es su opinión no califica? No, o sea, podemos acusar y deslizar estas acusaciones. O sea, ya hemos observado la politización de la justicia ordinaria, ahora estamos viendo ya quizás la politización de la justicia constitucional. ¿Cómo un magistrado del Tribunal Constitucional puede adelantar opinión de una causa que presumiblemente podría llegar a su instancia para que pueda pronunciarse al respecto? O sea, esto es una cosa que realmente no se puede pues permitir, no se puede avalar en un Estado de Derecho, ¿no? Ahora, también es importante hacer un poco de ejercicio de memoria. Recordemos que en el Congreso disuelto, Martín Vizcarra saca una carta debajo del brazo porque se buscaba adelantar las elecciones. Se manda al archivo este proyecto en la Comisión de Constitución, que ese es otro tema que seguramente tiene amplio debate, pero un fin de semana de un viernes para lunes, entre sábado y domingo, va Vicente Ceballos, ministro de Justicia, todos los dominicales a decir que se va a presentar una cuestión de confianza o dejar entrever que se va a presentar una cuestión de confianza. Martín Vizcarra lo confirma, pese a que aparentemente Ceballos no estaba muy convencido. Y el día lunes, no recuerdo si fueron esos días, pero más o menos así es la situación, y nos presentan esta cuestión de confianza interrumpiendo el proceso de elección. Se elige finalmente al
al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea, pero su elección no es publicada en el diario oficial El Peruano. Y recuerdo el argumento del voto del magistrado Sardón, diciendo, si El Peruano no publica, el Ejecutivo maneja también la parte editorial del Estado peruano. ¿De quién depende la publicación o no? La denegación fáctica se dio en qué momento del día, que finalmente Carlos Ramos destruye este argumento de denegación fáctica y le dice denegación material. Entonces, ¿por qué no se le aceptó al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea en su momento en el Tribunal Constitucional? ¿Cuál fue el papel, cuál fue la decisión del doctor Ernesto Blume? Pero ahora tenemos estas consecuencias. Ahora, ¿el peruano va a publicar si se da la elección hoy? ¿Va a publicar la elección? Bueno, definitivamente tendría que hacerlo. ¿Por qué lo va a dejar de hacer? O sea, es que el tema aquí es que estamos hablando de que este impedimento, entre comillas, lo está dando una jueza transitoria en lo constitucional cuando ya tenemos juzgados constitucionales debidamente constituidos. O sea, y encima estamos hablando de una persona, un demandante que no tiene, desde mi punto de vista, legitimidad para obrar. Porque supuestamente cuando tú planteas, en el caso que estamos ahora, supuestamente cuando tú planteas una acción de amparo de acuerdo al Código Procesal Constitucional, tiene que ser el que sea afectado, ¿no? El que se vea afectado en su derecho constitucional. Supuestamente aquí lo que dice el señor Walter Ayala es que se ha afectado el debido proceso, ¿no? Entonces yo lo que no entiendo muy bien es en qué parte el debido proceso aquí lo afecta directamente a él. Él es un ciudadano, él no se puede rogar la representación de los ciudadanos peruanos en su conjunto, pero además también aquí hay que observar que... para eso tenemos a los congresistas, que son nuestros representantes. Exactamente, pero además también no solamente que este señor no está debidamente legitimado, sino que también las pretensiones que él plantea son políticas, no son jurídicas. Si uno lee, digamos, el total de la pretensión, por eso he traído la resolución de la jueza, ¿no? Definitivamente aquí no estamos hablando de que al señor le está preocupando, ¿no? Que desde ya es ilegítimo porque no tendría por qué irrogarse esta pretensión. Lo que él le preocupa, dice que es la forma de vida en que se está eligiendo, ¿no?, a los magistrados del Tribunal Constitucional y que el Congreso está desconociendo su propio reglamento, ¿no? Al no publicar. Así es, ¿no? ¿Qué dice entonces la resolución de la jueza? Porque luego vamos a hablar de OGMA y de la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios. ¿Qué nos dice en la parte resolutoria la jueza para darle la razón en parte a Walter Ayala? En primer lugar, lo que se ha planteado aquí, a lo que le he dado la razón es una medida cautelar, ¿no? O sea, aparte de la acción de amparo, lo que ha hecho Walter Ayala es pedir una cautelar para detener el proceso de elección. Entonces, supuestamente para que se tiene que cumplir ciertos presupuestos, ¿no? En primer lugar, que exista pues una apariencia del derecho, es decir, una verosimilitud de la pretensión. En segundo lugar, tiene que haber pues un peligro en la demora, ¿no? Y en tercer lugar, pues esta pretensión tendría que ser pues proporcional y razonable. Si nosotros vamos, ¿no?, a el examen de la apariencia o certeza del derecho, ¿no?, y analizamos todas las pretensiones que el señor indica, si nosotros vemos todas, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las primeras 7 fundamentos del señor Ayala son meramente políticos. Cuestiona la legitimidad del Congreso. Es algo subjetivo, ¿no? Es algo subjetivo, ¿no? Dice que ellos han hecho preguntas que no se condicen con el tema ético, moral, pero la misma jueza le responde a Ayala y le dice que no, que efectivamente esto no puede ser pues tomado como un argumento válido para poder darle la cautelar, porque esto es algo muy subjetivo. Esto, en ningún momento el reglamento establece ningún criterio, no existen criterios para realizar las preguntas, ¿no?, a los magistrados. Ahora, yo puedo estar de acuerdo o no, yo misma en mi Twitter lo he criticado, he criticado el tipo de preguntas que hace, me parecen terribles. Pero no por eso pues voy a agarrar una acción de amparo porque se me ocurrió un día me desperté y dijo no voy a cancelar este procedimiento. O sea, eso es incompletamente insostenible, es insostenible, ¿no? Y enseguida, después de las preguntas, habla de que, bueno, inclusive mete la SUNEDU, la devolución de las AFP, que en realidad no tiene nada que ver aquí, indica que no se aprecia tampoco la motivación respecto al tema de la imparcialidad,
porque supuestamente tampoco no se han tomado en cuenta los parámetros que se establecen a nivel del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema de la imparcialidad del juez. O sea, que las preguntas deberían estar orientadas dentro de ese marco. Pero el reglamento, ¿no?, que se está aplicando para esta elección de los magistrados establece que ese es un marco genérico y el marco específico es el reglamento de elección. Es esta resolución legislativa en mérito al cual, ¿no?, en mérito al procedimiento se está eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Y la jueza se lo dice, por eso es que la jueza desestima esas partes, ¿no? Entonces, donde sí la jueza le da la razón es en la parte donde dice que sí existe pues este peligro, porque supuestamente lo que no han hecho ellos es publicar, ¿no?, la motivación de la calificación de los magistrados. Ahora, si nosotros vamos, ¿no?, que tú también lo puedes hacer ahí, nosotros vamos a la página web del Congreso de la República. Ayúdame con eso, Lucerito, por favor. Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. Ahí ustedes pueden ver el reglamento del que estoy hablando para la selección de los candidatos, pueden ver la lista de los candidatos, un informe final, anexos, entrevista personal con resultados, comunicado de la votación, entrevistas personales, el cronograma, la respuesta al informe de la Contraloría General de la República respecto al tema de las declaraciones juradas, por supuesto, la evaluación curricular, etcétera, ¿no? La resolución de la relación de postulantes que superaron la etapa de tachas, todas las etapas, Judy, que comprende justamente este reglamento, ¿ya? Este reglamento especial que se ha dado para la selección de candidatos. Pero en el reglamento lo que te dice es que la calificación y la motivación tienen que ser alcanzadas al presidente. Pero cuando tú vas al principio de publicidad, no te habla del tema de la motivación. ¿Al presidente de la comisión o al presidente del Congreso? El presidente de la comisión. El presidente de la Rolando comisión. Ruiz. Claro, y supuestamente ahí se tiene que producir una publicidad. A lo que yo voy es que si el tema era la motivación de la calificación, pues simplemente las mismas fuerzas políticas que están presentes en el Congreso lo demandan y lo piden. Que tienen además representación en la comisión. Pero por supuesto, así es. Se arregla dentro del fuero congresal. No tiene por qué salir al fuero judicial algo que está dentro del procedimiento de un reglamento que se viene aplicando y ese procedimiento aún no ha terminado. Entonces, ¿en qué momento se está afectando el debido proceso? Aquí se está vulnerando esa figura del congresista que no está sujeto a mandato imperativo, es decir, el poder judicial está tratando de imponer una decisión a un congresista que aún no ha culminado y que podría fácilmente dar cuenta de la calificación y su motivación. Es más, los que avalan esta movida se amparan en que ya hay, que existe el control constitucional sobre los actos del Congreso. Sí, claro, existe. Yo no me voy a negar, por supuesto. No, bueno, estamos también, ¿puede existir un control judicial? Sí, Judy, puede existir, claro que sí. ¿Ya? No olvidemos el caso Alan García con el tema de la media comisión. Pero ahí se olvidaron de algo, señores. Hubo una afectación directa de ese derecho al debido proceso. ¿Qué pasó ahí, doctora? A su legítima defensa. Por favor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, había una mega comisión que definitivamente había dejado de observar, por ejemplo, algunas etapas del debido proceso, como haberlo notificado previamente, ¿no? Y por ejemplo, el tema de las fechas, ¿no? Actuados que no le habían llegado también al señor Alan García, que en paz descanse, y definitivamente había una afectación directa, porque Alan García estaba siendo Él era juzgado. El perjudicado. El señor Ayala, ¿en qué momento se está perjudicando en este proceso? Él se está rogando una representación que no tiene, en todo caso. Yo quisiera preguntarle cuál es su representación, pero a él no, a la jueza. La jueza es la que tiene que valorar eso. Ahora, hablemos de la jueza, ¿no? OCMA ha iniciado, la Oficina de Control Interno del Poder Judicial de la Corte Suprema, ha iniciado una investigación. La jefa de OCMA es la que inició también la investigación, ese juez que le concede el habeas corpus a Vladimir Cerrón y demás. Y que le niega también la acción de amparo al excongresista Salvador Heresi, justamente cuando se dio todo este tema de la del voto de confianza. Salvador Heresi también plantea
una acción de amparo y justamente va a esta jueza y esta jueza lo declara improcedente. Ah, mire, qué Claro. importante. No, es una jueza que ya tiene, Pero a veces nos olvidamos de Es la popular, historia reciente. Claro. Ese es el problema, que nos olvidamos de la historia reciente. Nos olvidamos, por ejemplo, que el Congreso fue disuelto por este tema. Ya que nos olvidemos de eso, tenemos un grave problema también como ciudadanos. Por favor, me colocas nuevamente el comunicado de OCMA que señala que va a investigar. OCMA inicia investigación preliminar por admisión de demanda de amparo y medida cautelar contra la presidenta del Congreso de la República. Contra, dice, ¿no? Sí, contra. La jueza suprema Mariem de la... ¿qué dice ahí? Vedriñana, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra la magistrada Amparo Soledad Blásido Báez. Pero además, y luego también de los dichos de congresistas en el Parlamento Nacional, respondió la titular del Poder Judicial, Elba Barrios, a quien vamos a escuchar brevemente. Doctora C., adelante. Buenas noches. Rechazo tajantemente la información falsa vertida por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, señor Luis Valdés Farías, en torno al proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Cada juez o jueza es responsable de sus decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional. No he tenido intervención e injerencia alguna en la resolución emitida por la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, ni sostenido tampoco comunicación o conversación alguna con el presidente de la República sobre dicho proceso de selección. Respeto la autonomía de los poderes del Estado e invoco ceñirse a la verdad y no causar inestabilidad con expresiones falsas que afectan la institucionalidad del Poder Judicial. Muchísimas gracias. La magistrada, la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, hace referencia a lo dicho por Luis Valdés. Él es presidente de la Comisión de Constitución. También recordemos, doctora Sea, lo que dice Luis Valdés. Y luego vamos a hablar de Guillermo Aliaga. Escuchemos primero a Luis Valdés. Extraña que haya una participación directa de la presidenta del Poder Judicial del Perú. Esta indebida intromisión tiene que significar un manifiesto de este Congreso digno, rechazando esa interferencia y ese abuso de poder. La verdad es indignante que un juez de cuarta categoría pretenda frenar al Parlamento de su deber constitucional. Todas las opiniones apuntaban a un rechazo categórico a la decisión judicial. Mientras la sesión continuaba, la presidenta del Congreso ya había anunciado una junta de portavoces. Solo para comunicarles también que el procurador está iniciando las acciones legales correspondientes, la apelación de esta medida cautelar, va a ser la contestación y además todas las acciones en relación a el tema de la investigación de los jueces. Guillermo Aliaga, ¿escuchamos a Guillermo Aliaga? Ah, ya. Porque en breve vamos a escuchar a Guillermo Aliaga. El que ha tomado la palabra es Luis Valdés, repito, presidente de la Comisión de Constitución. ¿Y por qué yo hacía referencia a Guillermo Aliaga? Y aquí me gustaría, doctora Sea, comentar un poco. Guillermo Aliaga ha calificado de golpe esa medida cautelar que impide la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Yo soy muy crítica cuando alguien hace uso de la ley, de los recursos que establece nuestro marco legal, o para defenderse o para buscar algo, ¿no? Para obtener de repente la razón en un fuero judicial, ¿no es cierto? Si el marco legal establece que tenemos la posibilidad de presentar un recurso, ¿por qué llaman golpistas a la gente? O sea, se ha malutilizado y banalizado la palabra golpe. Pero cuando hablamos de un quiebre constitucional, como en algún momento lo hizo Martín Vizcarra, todo el mundo sabe cuál es mi opinión respecto a ese tema. Yo considero que la disolución fue ilegal y que fue inconstitucional, pero que fue finalmente legitimada en el Tribunal Constitucional. Pero hubo un quiebre, hubo un golpe. Ahora, ¿de qué estamos hablando en este contexto, doctora? Bueno, a ver, yo de verdad también, al igual que tú, tengo siempre mis reservas de utilizar esa palabra golpe, ¿no?
Pero, a ver, analicemos, ¿no? Estamos hablando aquí de que la competencia constitucional la tiene el Congreso para designar al Tribunal Constitucional. El procedimiento está siendo debidamente llevado porque está regulado según reglamento que se está cumpliendo a pie juntillas. Que si nos gusta o no quienes han resultado al final como finalistas, bueno, definitivamente nos puede gustar como nos puede disgustar. De acuerdo. Que nos pueda gustar o nos pueda disgustar las preguntas que han hecho, también, por supuesto, esto es una democracia. Personalmente a mí me disgustaron enormemente. Pero de ahí a cuestionar que, no cualquiera, que el Poder Judicial, un juzgado transitorio, constitucional transitorio, ¿no?, le diga al Congreso, para tu proceso de elección. ¿Por qué? Porque no has cumplido con publicar la motivación de los puntajes finales. Perdóname, ¿dónde está la proporcionalidad y la razonabilidad? Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Comenzando por ahí. Entonces, el Poder Judicial no puede venir a decirle al Congreso, deja de cumplir porque simplemente no puedes, porque te falta estos requisitos. Señores, para eso está el fuero congresal. Se están yendo en contra de todas las competencias del Congreso de la República, y esto sí es un quiebre del principio de separación de poderes. Quieraslo o no, yo sé y respeto mucho a la presidenta del Poder Judicial. Definitivamente yo no me atrevería a decir que la presidenta está inmiscuida en esto. Porque de hecho va a iniciar una investigación, ¿no? Porque eso a mí me parece un exceso, ¿no? Eso sí, personalmente me parece un exceso. De acuerdo. Pero no cuestionar que esta jueza no haya ido al fondo de la pretensión y que la misma jueza le haya dicho al peticionante, al demandante, que hay una argumentación política en su pretensión, porque el trasfondo es político. ¿Dónde está el trasfondo político? No me gusta los que están eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional, y no me gustan quienes han resultado elegidos como finalistas, ¿no?, en este listado que tiene que ir al Pleno para que se elija a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ese es el trasfondo. El trasfondo es cuestionar la legitimidad del Congreso. No me gustan los que quedaron. Claro. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un abuso del derecho y voy a decir que yo soy demandante, yo cualquiera, una X, cuando en este momento, Judy, ese juzgado transitorio, estoy segura, que tiene más de 100 causas pendientes con cautelares que pueden cautelar que tiene el derecho a la vida, el derecho a la salud de una persona, el derecho al trabajo, y sin embargo hasta ahorita esa jueza seguro no se pronuncia. Bueno, me hubiera yo enterado de que estos milagros con el derecho constitucional se podían hacer. Yo lo recomendaba a Keiko entonces también agarrar un juzgado constitucional transitorio. Ahí sí sería abuso. Y entonces agarro y digo, claro, entonces ahí sí sería golpista. ¿Por qué? Pero si estoy haciendo lo mismo. Es que sí sería golpista, pues porque lo hace Keiko. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Entonces recordemos lo que nos dice Guillermo Aliaga, congresista de Somos Perú. En pocos minutos vamos a recibir una medida cautelar. Maldita la boca salada con la que lo dije, porque es verdad. Y el golpe, como han acuñado otros compañeros, colegas en este momento, acá en el hemiciclo, se está dando. Presidenta, es ilógico que un juez esté ordenándole hoy en día al Congreso mediante una resolución e inclusive de manera rápida redactada, que no sesionemos los días 7 y 8. Porque eso es lo que dice la parte resolutiva. Y vamos a llegar al absurdo, Presidenta, de que si fuésemos vivos, entre comillas, sesionaríamos el día 9. Pero más allá de eso, Presidenta, por la majestuosidad que tiene este Parlamento, es que tenemos que dar una posición firme. Lo que vaya a suceder hoy en día. Bien, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con otros temas políticos, porque la doctora Sea, por supuesto que también le gusta hablar de política acá. Vamos a seguir con el debate, porque la gente además se ha quedado conectada a nuestra transmisión, y aquí ya no está el Sabelón, pero soy yo, y he
prendido el sillón del saber. Trae tu carro a los talleres de Alese, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde para nuestro happy hour de fabricación, de lubricación, a tan solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además, te regalamos la rotación de neumáticos y desinfección de cabina. Llama al 617-3939. Talleres Alese, pausa y volvemos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,